Leemos el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Leemos en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le entregó les enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para bendecir a Jesús. Señor, para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allí. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después de nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño, reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros que no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es más, también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban y cuando veían que Marta se había levantado de prisa y había salido, o sea, perdón. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verle llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba.
Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo en nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos convierte que un hombre muera por el pueblo y que todo, toda la nación, o que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también por, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén ante la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Amén. Palabra del Señor. Bien, es hermoso ver algo aquí, dos cosas, ¿cierto? Este milagro de Lázaro, la resurrección, lo que pasó con las hermanas, que me llama, ¿sabe qué me llama la atención? Que en eso que los tiempos de Dios son distintos a nuestros tiempos, porque los tiempos de Dios buscan hacer la voluntad de Dios y muchas veces nuestro tiempo busca hacer nuestra voluntad. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuadrar lo que es la voluntad de Dios con nuestra voluntad para que vivamos en el mismo tiempo, que sería el tiempo Kairos, sino el Cronos. El tiempo de Dios no es el mismo que el tiempo Cronos que nosotros vivimos. Entonces, ¿cómo hacer ese ejercicio? Por eso Marta y María es lo que me queda en mi corazón cuando termino de leer el Juan 11, ¿cierto? Cómo Marta y María pensaban algo que Jesús iba a actuar en su tiempo, en el tiempo de Marta y María, por amor a su amigo Lázaro, pero el Señor actuó en su tiempo. Y, y al final todos se regocijaron cuando viven el tiempo de Dios. Y eso es algo que en nuestro corazón como pastores está, que Así, usted pueda vivir el tiempo de Dios. Y ese tiempo de Dios es un tiempo de fe, de confiar en Dios y entregarle todo al Señor. Y después vemos esta situación perversa de la gente que busca hacerle mal a Jesús
y que Jesús tiene que tomar medidas. Entonces, el capítulo 11 muestra estos dos escenarios, el escenario de los tiempos de Dios y el escenario de cómo los fariseos querían ya atrapar a Jesús y Jesús tuvo que tomar medidas, ¿cierto? Ser cauto y en nuestra vida debemos tomar medidas. Entonces, cuando usted vuelva a leer el Evangelio de Juan, analice estas dos miradas y vea cómo Jesús tuvo que tomar medidas, no se expuso más, ocupó sabiduría, entendimiento para tomar medidas en su vida y cómo en los tiempos se unen y cómo la gente, Marta y María, no entendían por qué Jesús no había llegado y era porque estaban viendo el reloj distinto, diferente, el reloj de Dios, el tiempo de Dios. Amén. Eh, también, si nos damos cuenta, ahora vamos a buscar el versículo para destacar. Yo tengo uno ya aquí seleccionado, que es el 40. Versículo 40, 11 Juan 40. Mira, dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ver la gloria de Dios lo voy a llevar a la perspectiva que tengo yo de lo que es la gloria de Dios según el entendimiento en mi vida cristiana. La gloria de Dios es el poder de Dios manifiesto que nosotros podemos ver. Es decir, una persona que es sanada por Dios es ver la gloria de Dios, porque veo el poder de Dios en esa sanidad. Cuando yo veo una persona que habla lleno del Espíritu Santo, es ver la gloria de Dios, porque veo el poder de Dios como usa una persona para que esa persona que habla. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y los confiesa y uno lo ve, yo veo la gloria de Dios y veo el poder de Dios mediante el Espíritu Santo llevando a una persona a convencerse de pecado y a arrepentirse. Entonces, cuando Jesús le dice esto a Marta y a María, no, no te he dicho, es decir, que si crees, no te he enseñado yo que si tienes fe, verás la gloria de Dios, verás el poder de Dios actuar, no te he dicho. Entonces, recuerden que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces Jesús ya les había enseñado y esa enseñanza genera fe. Es como que Jesús le dice a Marta y a María y que estaban allí, sembré esta semilla, la regué, creció en ustedes, o sea, tuvieron fe para avisarme que Lázaro estaba enfermo y ahora deben tener fe para disfrutar del fruto de la fe, ver la gloria de Dios. El fruto de la fe es ver la gloria de Dios. El fruto de la confianza es ver el poder de Dios obrar en nuestra vida. Y ahí está Juan 11, 40 con esta pregunta que nos hace a nosotros. No te he dicho, yo no sé en qué situación se encuentra usted donde necesita ver la gloria de Dios. ¿En qué situación se encuentra usted donde usted necesita ver el poder de Dios obrar? Entonces el Señor hoy nos habla y nos dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, entonces yo quiero creer para ver a Dios obrar en nuestra vida. Amén. Amén. Y cerramos por mi lado la enseñanza de Juan 11 con esta mirada de herramientas espirituales, equipamiento, herramienta espiritual, equipamiento. Y quiero que se pongan ahora en la posición de los discípulos, ¿ok? Está con los discípulos y, y llega una mala noticia porque el amigo Lázaro, que obviamente todos los conocían porque iban a comer a la casa de Lázaro, Jesús iba a la casa de Lázaro de Marta y María. Entonces, los discípulos ven a Jesús esperar el tiempo de Dios. Paciencia. Escuchan a Jesús. Esta es una enfermedad para la gloria de Dios. Una enfermedad para que el poder de Dios se manifieste.
y ven a Jesús y ellos, algunos interpretan mal lo que Jesús dice. Entonces, ¿cuál es la herramienta que está ocupando el Señor? Moverse en el Kairos, tener paciencia. Y en ese tener paciencia, si no tengo paciencia, puede que interprete mal, como las cosas que pasaron en Juan 11, una interpretación mala. Líbranos, Señor, ¿cierto? De interpretar mal las cosas y movernos en el tiempo de Dios. Y qué hermoso es ver, esta es la herramienta, ¿cierto? La paciencia. Tenga paciencia. Muévete en los tiempos de Dios. Esto le enseñó Jesús. Y después ven a Jesús. Ojo que estamos con la mirada de los discípulos porque están siendo equipados. Entonces ven esta paciencia, ven lo que pasa, ven estas conversaciones con Marta y María. Y ellos están todos observando, observando, observando. Hasta que equipamiento, respaldo. Jesús es respaldado por Dios y se mueve con fe. Muevan la piedra. Entonces, cuando los discípulos miran esta escena, el equipamiento es esto: paciencia, vamos a hacer esto en los tiempos de Dios, en el Cairo de Dios, y después ellos ven cómo el Señor los lleva en este Cairo con el milagro, y ven obrar, aunque la gente, y obvio Marta le dice, no, si movemos la piedra, él ya está en un proceso de descomposición. Ven la enseñanza, todo esto lo ven los discípulos. Otra vez aparece la enseñanza y el obrar en fe. Y son equipados mirando cómo el poder de Dios se manifiesta en la resurrección de Lázaro. Lázaro resucitado. Entonces, la herramienta, paciencia, moverse en el tiempo de Dios, el kairos, las enseñanzas, repasando, no te he dicho que se ve la gloria de Dios, ven a Jesús en la enseñanza, y tercero, lo ven en un acto de fe. Ten un acto de fe, muevan esa piedra para que veamos la gloria de Dios y el poder de Dios sea manifiesto. Estas tres cosas, herramientas en la vida de un cristiano, manifiestan el poder de Dios con la resurrección de Lázaro. Eso se llama equipamiento. Equipados bajo el poder de Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amada mía. No, yo me quedo ahí también cuando, claro, se mueve la piedra, pero ahí dice desatarle, ¿cierto? Entonces, Dios no solo fue a dar vida, sino que fue a quitar las vendas, a dar libertad. Entonces, Amén. Dios puede hacer un milagro, pero tenemos que, mira, hay gente que Dios hace el milagro, pero aún sigue atado. No sé si me entienden. Dios hace transformación en alguna área, Sí. pero sigo cargando con otras. Entonces, Señor nos ayude. Hay personas que cargan por años con heridas antiguas. Es tiempo de soltar esa mochila y de perdonar, sanar. Entonces, ahí dice desatar, y me parece que, ¿cuál es el 44? O 43, 44 parece. Y el que había muerto salió atadas las manos y los Los pies pies. con vendas. Es decir, ya había sido el milagro, ya había Sí, estado, ya pero resucitó, exacto, pero estaba atado. de Entonces, pies y de manos, pie y mano, dice, y el rostro envuelto en sudario. en sudario. Y Jesús les dijo desatarle y dejarle ir. Entonces, es una tarea. El Señor nos da libertad. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Oremos. Padre, te agradecemos la bendición y el regalo de escudriñar tu palabra y que tú nos abras el entendimiento para poder oír estas enseñanzas y saber que en este tiempo de búsqueda tú nos abres el entendimiento. Te damos gracias por Juan 11. Señor, desátanos. Tú que no has resucitado, no has pasado muerte a vida, desátanos las manos y los pies para poder avanzar, para poder obrar en fe y sacarnos las vendas de los ojos para que nosotros podamos ver la bendición y estas heridas o situaciones que nosotros arrastramos
porque las arrastramos y nos paralizan, que al desatarnos ya podamos avanzar en lo nuevo que tú tienes y no mirando el pasado, sino mirando lo del frente. Gracias, Señor. Enséñanos a tener paciencia, a movernos en el tiempo de Dios, en tu tiempo, tener paciencia, recibir las enseñanzas y saber que al movernos en el tiempo de Dios, Señor, debemos saber interpretar las enseñanzas correctamente. Gracias. Y creo en este tiempo que estamos viviendo. Creo que leer el Evangelio de Juan trae bendición, edificación. Creo, yo creo y creo poder ver la gloria de Dios en todos nosotros, el poder de Dios manifestándose en todos nosotros, el poder de Dios manifestándose en todos nosotros. Padre, gracias. Oramos por aquellas personas que están programando, pensando en hacernos daño. Enséñanos a ser cautos en todas las áreas laborales, personales, familiares, profesionales, educativas, el área en donde estemos desarrollándonos. Líbranos de estas personas que busquen perjudicarnos. Señor, tu bendición y tu protección sobre nosotros. Oramos y oramos con fe en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Estamos en estos 21 días de equipamiento, 21 días creyéndole a nuestro Dios y aprendiendo de su palabra. Así que en el nombre de Jesús avanzamos con fe y Dios con ustedes. Día 11 orando, ayunando, leyendo la palabra y siendo equipados por el Señor. Ya pueden despedirse. Amén. Bendiciones. Dios con ustedes. Chao, Dios con chao. ustedes, pastores, bendiciones. Bendiciones, Gracias. bendiciones, pastores hermanos. Bendiciones. Feliz Bendiciones. día. Chao, chao. Sebastián, Cristian, Bendiciones. bendiciones. Isabel, Lourdes, Feliz día, bendiciones, Carmen, propios Gloria, Dios hermanos. con ustedes. Bendiciones. Paola, Dios te bendiga, bendiciones.